Buen día, compañeros. Mi nombre es Guillermo Bocanegra. Actualmente estoy estudiando la maestría en salud ocupacional en la Universidad Autónoma del Noreste. Dentro de esta materia, que es la promoción y vigilancia de la salud ocupacional, se nos ha pedido en el primer foro que hagamos un video donde expliquemos el título noveno de la Ley Federal del Trabajo. Dentro de esto vamos a manejar algunos conceptos que son como el riesgo de trabajo, que incluye accidentes de trabajo y de trayecto, las enfermedades de trabajo. También vamos a hablar sobre algunos ejemplos de cada uno de estos. Mencionaré también algunos puntos muy en específico que pueden ser criterios de exclusión para poder cancelar un riesgo de trabajo y otros donde no van a quitarle alguna responsabilidad a los patrones. Por último, también mencionaremos algo sobre las incapacidades temporales en cuanto a cómo se cubre económicamente y qué beneficios tiene el trabajador. Sin ahondar más en esto, después de esta pequeña introducción, pues me dispongo a explicarlo apoyado de una presentación. El ejercicio de la salud ocupacional en México tiene su base legal desde la Carta Magna de esta nación hasta la Ley Federal de Trabajo. En el artículo 123 de la Constitución, en su fracción 14, nos menciona que los empresarios serán responsables de los accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales de los trabajadores, sufridas con motivo o en ejercicio de la profesión o trabajo que ejecutan. Esta responsabilidad subsistirá aún en el caso que el patrón contrate el trabajo con un intermediario. Esta es la principal base legal de la Constitución. Hablando de la Ley Federal de Trabajo, tenemos el título noveno que nos atañe en esta ocasión. Esto va desde el artículo 472 hasta el 515 de la Ley Federal de Trabajo, donde nos explica todo lo que está involucrado con los riesgos de trabajo. Hablaremos de algunos artículos principales como el 473, que nos define que un riesgo de trabajo son todos los accidentes y enfermedades a los que están expuestos los trabajadores con motivo de su trabajo. Entonces, a partir de aquí podemos dividirlo en otros grupos, como el artículo 474, que nos especifica que un accidente de trabajo es la lesión orgánica o perturbación funcional inmediata o posterior, incluso la muerte, producida repentinamente, esta es la palabra clave, en el ejercicio o con motivo de su trabajo. También incluye su desplazamiento, que sería todo lo que va en un accidente de trayecto. El artículo siguiente, que es el 475, nos define la enfermedad de trabajo como todo estado patológico derivado de la acción continuada, esta sería la palabra clave de este artículo, de una causa que tenga su origen o motivo en el trabajo o en el medio en que el trabajador se vea obligado. Pues como se nos mencionó, tenemos dos grupos principales de afecciones dentro de un riesgo de trabajo: los accidentes y las enfermedades. Al hablar de accidentes, tenemos que van a ocurrir por dos causas. Una viene siendo un acto inseguro, que es responsabilidad del paciente o del trabajador, que no estaba siguiendo las medidas de seguridad establecidas, no se está poniendo su equipo de protección personal, no está haciendo los procedimientos como se le adiestró. Y lo otro, tenemos las condiciones del medio que son inseguras, que no está bien iluminado, que el piso no está parejo, que las divisiones del área de trabajo no están bien delimitadas. Entonces, estas mezclas de estos dos factores van a hacer que ocurran los accidentes. La Ley Federal del Trabajo nos habla cuándo un patrón va a quedar excluido de seguir estas obligaciones. Esto es lo que nos dice el artículo 488. Esto nos habla de los criterios de exclusión, que son los siguientes. Primero, cuando el trabajador se encuentra en un estado alcoholizado. En segundo lugar, nos habla de cuando el mismo trabajador pueda estar en un estado intoxicado por alguna droga o algún enervante. La excepción nos dice cuando el trabajador tenga una prescripción de estos medicamentos psicotrópicos y que ya le haya hecho conocimiento a su patrón de que requiere este tipo de tratamientos. Otro punto es cuando el trabajador intencionalmente, él solo o con ayuda de algún compañero, también tenemos cuando la lesión es producto por una riña o por un intento de suicidio. Ahora, hay que mencionar que la misma ley nos dice que el patrón tiene todavía la obligación de darle la atención médica, o sea, primeros auxilios en vez de recibir atención, pero que ha excluido de seguir todo esto que estamos hablando de un riesgo de trabajo, que finalmente va a concluir en brindar la cobertura de una incapacidad que vamos a mencionar más adelante cómo es esta remuneración.
Ahora bien, ya se mencionó cuáles son los criterios de exclusión. También la misma Ley Federal de Trabajo, dentro de su artículo 489, nos habla de algunos puntos para quedar claros que, aunque sea responsabilidad del trabajador, no libera de responsabilidad al patrón. Nos menciona específicamente si el trabajador asumió el riesgo de manera explícita o implícita de realizar su labor, pues como quiera, eso no lo va a liberar de una responsabilidad. Decir de que, bueno, pues él sabía que era muy riesgoso subirse a ese edificio a limpiar los vidrios y que podía caerse. Bueno, eso no libera responsabilidad al patrón de cubrir pues estos incidentes. También, si el accidente va a ocurrir por torpeza o por negligencia del mismo trabajador, o incluso de algunos compañeros, un tercero que es el que provoca esta lesión, aunque esto esté totalmente ajeno y se sigan todos los protocolos de seguridad y todo por la empresa, aún así, la misma ley nos dice en este artículo que el patrón sigue siendo responsable de brindar la cobertura del riesgo de trabajo. Habiendo explicado un poquito más sobre los accidentes, ahora hablaré sobre las enfermedades, que se nos ha mencionado que es la exposición continua a un agente que produce alguna enfermedad. Estos agentes pueden ser químicos, físicos, biológicos, ergonómicos y psicológicos. Se aprobó una norma oficial mexicana, que es la 035, donde nos habla todos los elementos para identificar, analizar y prevenir factores de riesgo psicosocial. Hablamos desde un acoso laboral, hablamos de algo que produce un estrés laboral y termina con alguna enfermedad psiquiátrica de algún paciente. Hay que tomar en cuenta que para que se califique esto, ya dentro de cada instituto tiene sus normativas. ¿De qué manera vas a demostrar que la enfermedad de trabajo existe? Tenemos primero que revisar lo que viene en las propias normas oficiales mexicanas, de que está mencionado que ciertas actividades producen ciertas lesiones. Si no tenemos la evidencia ahí, podemos buscar algún artículo científico que esté bien validado y que nos mencione que tal agente está demostrado que produce tal enfermedad. O si de plano no tenemos, pero estamos viendo ahí una causalidad, una causa-efecto muy evidente. Los mismos instituciones tienen equipos de supervisión que van a las empresas y que realizan estos estudios del medio ambiente. A continuación daré unos ejemplos de lo que son algunos accidentes y enfermedades de trabajo que nos llegan a la consulta todos los días. Paciente masculino de 38 años que labora en una carpintería. Entre sus labores están las de cortar tablas a petición de los clientes. En un día, por descuido, no se coloca sus guantes y al utilizar la sierra eléctrica corta sus dedos requiriendo sutura. En este caso es un riesgo de trabajo tipo accidente de trabajo. En este segundo caso iremos a un hospital dentro de la pandemia del COVID-19, donde se trataron pacientes graves en terapia intensiva. Uno de los médicos tratantes se contagia por manejar estos casos y es necesario que repose en su domicilio. En este caso estamos hablando de una enfermedad de trabajo por un agente biológico. En este siguiente caso se trata de un paciente que labora en recursos humanos de una empresa, donde además de las funciones de su área se le pide que capacite y dé simulacros a los trabajadores. Toda esta incertidumbre le provoca un cuadro de ansiedad y depresión que requiere ser manejado por psiquiatra, que también sugiere un reposo. En este caso estamos hablando de una enfermedad de trabajo por un agente psicológico. En el siguiente caso se trata de un minero que ha laborado por más de 30 años escarbando carbón. Después empieza con un cuadro de tos crónica y se descarta tuberculosis u otro proceso infeccioso. También se descartan procesos neoplásicos y cualquier otro diagnóstico diferencial. El neumólogo concluye que el paciente tiene neumoconiosis. En este caso estamos hablando de una enfermedad de trabajo por un agente químico. En el siguiente caso se trata de un trabajador que al usar el transporte empresarial para dirigirse de su casa a su trabajo, sufre una volcadura, provocando lesiones que requieren su atención en el hospital y dejando secuelas que requieren reposo. En este caso estamos hablando de un riesgo de trabajo tipo accidente de trayecto. En el último caso tenemos un trabajador que utiliza un esmeril para pulir metales. Él realiza protección ocular y protección manual. Sin embargo, no llevó su calzado de seguridad. Al momento en que un compañero lo distrae, hace que pierda el control sobre la maquinaria que golpea sus pies.
provoca una lesión que le impide mantenerse en pie y requiere reposo. Este es un riesgo de trabajo tipo accidente de trabajo. Por último, hablaré sobre las incapacidades, que viene siendo la conclusión de todo este tema que hemos llevado el día de hoy. Cuando algún trabajador sufre alguna incapacidad por enfermedad general, es decir, todo aquello que no tenga que ver con su trabajo, la ley nos dice que se le va a cubrir el 60% de su salario a partir del cuarto día de incapacidad. En el caso de un riesgo de trabajo no es así, se cubre un 100%, es decir, el salario íntegro a partir del primer día de incapacidad. Ya el 478 nos define lo que es una incapacidad temporal. Nos dice que es la pérdida de las facultades o aptitudes que imposibilita parcial o totalmente a una persona para desempeñar su trabajo por algún tiempo. El artículo 479 nos habla de las incapacidades permanentes parciales. Es la disminución de las facultades o aptitudes de una persona para trabajar. Va a llevarse más tiempo y ya tiene que ser calificada por el Servicio de Salud en el Trabajo. El artículo 480 nos habla de las que son permanentes totales, que estamos hablando que es la pérdida de las facultades o aptitudes de una persona que imposibilita por completo para desempeñar cualquier tipo de trabajo por el resto de su vida. Muy bien, con esto concluimos lo que es el tema del título 9 sobre la Ley Federal del Trabajo. Espero les haya parecido interesante y que lo haya explicado de manera clara. Espero sus comentarios en el foro y continuamos en contacto, compañeros. Que tengan buen día.